En el próximo ejercicio vamos a aprender a utilizar la MDX40A como periférico de captura de datos y fresadora a la vez. Uno de los accesorios más interesantes que tiene la MDX40A de forma opcional es el escáner palpador ZSC1. Con este escáner palpador lo que vamos a hacer es capturar toda la información de este pin de Revera, concretamente del rostro de un sol, y lo que vamos a hacer a continuación es mecanizarlo sobre un bloque de DM en un tamaño bastante más grande que el original. Antes que nada vamos a ver cómo se debe instalar el ZSC1 en la MDX40A. En la caja del escáner palpador ZSC1 encontraremos el manual original, un bloque de plastilina para inmovilizar los objetos a escanear, el palpador propiamente dicho que lleva integrado su cable de conexión, todo el software necesario para instalar los controladores de Windows y el programa Dr. Pizza 3 en nuestro ordenador y una llave Allen con 2 tornillos que nos permitirán sustituir el cabezal de fresado por el de escaneado. Antes de instalar el cabezal de escaneado, apagaremos la unidad. Desenroscaremos los tornillos del cabezal de fresado con la llave Allen. Después de desenroscar los tornillos, el cabezal quedará todavía sujeto a la unidad por mediación de sus pivotes. Deberemos extraerlo hacia afuera. A continuación instalaremos el escáner palpador ZSC1. Este quedará sujeto por 2 tornillos instalados en diagonal. En la parte superior derecha de la unidad encontraremos una plaquita de color negro que protege la conexión para el escáner ZSC1. Desatornillaremos con una llave Allen el tornillo que nos permite mover la plaquita de derecha a izquierda. Conectaremos el cable del ZSC1 en la posición correcta directamente al conector. Quitaremos la protección del sensor piezoeléctrico dejándolo al descubierto. Activaremos de nuevo la unidad. En este caso, la unidad, tras parpadear varias veces sus LEDs, se pondrá en modo scanning o modo de escaneado. Colocaremos un bloque de plastilina en el centro de la plataforma. E inmovilizaremos el pin a escanear justo encima de la misma. Ya tenemos todo preparado en la unidad. Ahora ha llegado el momento de ejecutar Dr. Pizza 3 y definir los parámetros de escaneado. El programa que se incluye con el palpador ZSC1 es el Dr. Pizza 3. Desde este programa vamos a determinar cuáles son las condiciones de escaneado, es decir, tanto relativas a lo que sería el área de exploración como a la resolución empleada. Al activar el programa, lo que vemos es que hay una gran zona blanca en la que se irán apareciendo los datos que se vayan escaneando. Se irá formando aquí lo que sería una malla en la que podríamos ver cómo va procesándose toda la información capturada, una malla de puntos. Luego vemos en el lado superior del programa, justo en la zona izquierda, tenemos 3 iconos que son los habituales de nuevo documento, abrir documento o guardar documento.
y justo un poquito más a la derecha hay un icono más grande que es un botón que se denomina Scan. Cuando nosotros hacemos clic sobre este botón se nos abre la ventana de configuración para el escaneo, que es donde prácticamente vamos a realizar todo el trabajo necesario para determinar esas condiciones de exploración. Lo primero que veremos es que en el cuadrante superior izquierdo de esta ventana aparece un gran cuadrado, digamos, de color naranja, que se corresponde con el área de trabajo de la MDX40A. Incluso veremos como por su lado izquierdo y su base aparece dimensionado a través de una pequeña regleta hasta 305 milímetros por 305 milímetros, que es lo que disponemos de área de exploración. Este cuadrado de color naranja está inscrito dentro de un pequeño cuadrado cuyos vértices están limitados por unos cuadraditos de color rojo, y estos vértices interactúan, es decir, cada vez que yo posiciono el ratón sobre uno de ellos, vemos como el icono se me transforma en forma de mano. Haciendo doble clic sobre cualquiera de estos cuadrados de color rojo, apreciaremos cómo el palpador se mueve y desciende hasta su límite para volver a ascender luego posteriormente. En este momento no está tomando información, lo único que está haciendo es proporcionarnos una información utilizando en este caso el palpador como punto de referencia para que nosotros podamos determinar el área de exploración en el plano horizontal. Una vez visto esto, lo único que tenemos que hacer es posicionarnos sobre los límites de esta área de trabajo que tenemos por defecto e ir reduciéndola, arrastrando sin dejar de presionar el botón izquierdo, volviendo otra vez a hacer doble clic sobre cualquiera de estos cuadrados de color rojo que delimitan los vértices de este cuadrado de color naranja y viendo dónde cae el palpador. De esta manera, pues una vez tengamos enmarcado el objeto que queremos escanear, pues ya habremos determinado cuál es el área de exploración para nuestro caso en particular. De lo que se trata es, visualmente, de ir probando e ir haciendo doble clic en las zonas requeridas. Ahora lo estamos haciendo de forma manual, es decir, delimitando esta zona de exploración de forma manual, pero también lo podríamos hacer de forma automática, aunque el proceso es un poquito más largo, puesto que es el propio programa el que, mediante unas funciones, rutinas que tiene desarrolladas internamente, el que determina dónde está el objeto que queremos escanear, después de hacer varias lecturas previas. Pero insisto, ese proceso ya invertiría un poquito más de tiempo. Lo que tenemos que hacer es ir, en este caso, delimitando el área de trabajo, en todos los lados, hasta, en este caso, encontrar un área lo más pequeña posible, pero al mismo tiempo lo suficientemente grande como para que quepa nuestro objeto dentro. Y esto pues lo tenemos que hacer de forma visual si utilizamos el proceso manual. Delimitada el área de exploración horizontal, nos queda delimitar el área de exploración vertical, es decir, la del eje Z. En este caso tenemos que determinar dos puntos. Uno, cuál es la parte más alta del objeto que vamos a explorar, y dos, cuál es la parte más baja desde la que queremos empezar a realizar la operación de exploración o de escaneo. Si vamos al primer punto, es decir, determinar cuál es la parte más alta del objeto que queremos escanear,
En nuestro caso, en el pin de nevera que tiene este rostro de sol, va a coincidir con la punta de la nariz de la figura que queremos escanear. Por lo tanto, lo que hacemos es seleccionar esta opción. No es necesaria, es decir, hay unos valores por defecto, pero realizando esta operación de ajuste del lado más alto del objeto que queremos escanear y lado más bajo de la zona en la que necesitamos el escaneo, acotamos muchísimo más el área de exploración y por lo tanto lo que hacemos es optimizar el tiempo de obtener el resultado de esa exploración, ¿no? En este caso, pues coincide con la punta de la nariz. Podríamos hacer doble clic justo en este icono que tiene forma de diana o bien directamente aquí. En el momento en que el palpador contacte con la punta de la nariz, pues habrá determinado que ese es el punto más alto desde donde tiene que empezar a tomar datos. De esa manera lo que estamos haciendo es ahorrar, insisto, que el palpador empiece a explorar desde su zona más alta, vaya haciendo barridos, vaya bajando. No, al haber dado ya el punto de la nariz como punto más alto, el palpador lo que va a hacer es empezar a explorar desde donde empieza la nariz para abajo. Lo mismo, tal como habíamos dicho, es en este valor de aquí, que además lo podéis ver, se determina a partir desde donde se tiene que empezar a hacer la lectura, tomando la base del área de trabajo como punto de referencia. El palpador nunca tocará la base. Es decir, si yo ahora quisiera bajar esta distancia, vemos que no me lo permite. Es decir, el palpador, todo lo máximo que llega hasta abajo es para quedarse a unos 32,4 milímetros de contactar con la base. Pero sí que puedo subir. Y en este caso, pues voy a colocarlo a unos 36. ¿Por qué? Porque si tenemos un objeto que es lo suficientemente delgadito como para que apoyándolo directamente en la base, pues veamos que el palpador no alcanza, pues obviamente tendremos que colocar algún tipo de plataforma o algo para subirlo un poquito, y a veces pues esa plataforma siempre puede ser un poquito más grande y puede ser parte de la información que no nos interesa capturar. De esta manera también delimitamos cuál es la parte que nos interesa del objeto que queremos explorar. En este caso, pues bueno, hemos seleccionado 37 milímetros. Una vez delimitada la zona de exploración, lo que vamos a hacer es pasar directamente a resolución. Es decir, la resolución veremos que tenemos aquí pasadas en X e Y. Lo que hacemos es, en este caso, es especificar, en este caso en el eje de las Y, cuántos pasos se han de hacer por cada pasada en el eje horizontal. Este valor que acabo de indicar yo aquí significa que cada 0,48 milímetros el palpador obtendrá un punto. Lo mismo hacemos para el eje de las Y. Cada 0,48 milímetros el palpador bajará y tomará un punto en dirección del eje Y. Obviamente, cuanto más pequeño sea este valor, más grande será el fichero resultante en cuanto a información y en cuanto a capacidad que requiera en disco. También más tiempo invertirá en el proceso de escaneado, porque no es lo mismo ir haciendo lecturas a cada 2 milímetros o cada milímetro que hacerlo cada 0,48 o 0,05, que es lo máximo que nos puede ofrecer en este caso el palpador. También tenemos dos tipos de calidades, fino o boceto. En este caso estamos hablando de un pin, no estamos hablando de un escaneado de precisión, por lo tanto lo vamos a dejar en boceto, con lo cual pues también optimizaremos un poquito el tiempo. Llegados a este punto ya podemos empezar a escanear. Nos aparecerá este mensaje en muchas ocasiones en las que se nos advierte de que puede que no haya memoria suficiente. Lo que os recomiendo aquí es simplemente si tenéis alguna aplicación abierta, etcétera, cerrarla, aseguraros de que tenéis capacidad en disco, aunque hoy en día la mayoría de ordenadores van más que sobrados de capacidad, y
seguir hacia adelante. Ya tenemos toda la información necesaria capturada por mediación del palpador ZSC1 en Dr. Pixza 3. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es exportar esta información a alguno de los formatos de archivos de intercambio de información 3D más comunes, como pudiera ser el archivo en formato STL, el IGES o bien el DXF tridimensional. Cualquiera de ellos está disponible desde Dr. Pixza 3. Para esta práctica en concreto, lo que vamos a hacer es exportar en formato STL para luego poder importar el mismo archivo en el programa SRP Player, desde donde prepararemos todo el mecanizado para volver a realizar este solo, mecanizarlo, en un bloque DDM mucho más grande y a una escala mayor. Vamos a ver cómo. Previamente dejaremos la unidad preparada. Para ello vamos a restituir el cabezal de fresado. Volveremos a colocar el protector del piezosensor. Desconectaremos el cable de conexión del palpador ZSC1. Y volveremos a fijar la plaquita de color negro, evitando que entre algún tipo de residuo en el conector. Todo este proceso se debe realizar con la unidad desactivada. Desatornillaremos el cabezal y lo extraeremos. Colocaremos el cabezal de fresado de nuevo, empezando por su correa de transmisión. Introduciremos los dos pivotes de sujeción del cabezal en sus correspondientes orificios. Lo atornillaremos como paso final. Sobre el bloque a mecanizar colocaremos unos puntos de fijación. Colocaremos el adhesivo en cada uno de los 4 ángulos. Y finalmente colocaremos el bloque encima de la mesa de trabajo. Ayudándonos de una regla, localizaremos el centro del bloque. Colocaremos el collar de sujeción de herramienta y la herramienta correspondiente.
Con la unidad se incluye un sensor que nos ayudará a posicionar el punto de origen de la herramienta sobre el material. Lo instalaremos con la unidad apagada. Para ello, pasaremos el cable de conexión por el orificio que queda justo al fondo de la misma, en el lado izquierdo, pasando todo el cable por la parte posterior, y lo conectaremos en el conector que está identificado con el texto Z0 sensor. Moveremos el cabezal con la ayuda del panel virtual, llevando la punta de la herramienta sobre el centro del material. Para establecer el punto de origen en el plano horizontal justo en el centro del mismo a través del propio panel. Colocaremos a continuación el sensor justo debajo de la herramienta e indicaremos a través del panel que establezca el punto de origen en Z apoyándose en el sensor. Nos aparecerá un mensaje de advertencia para que eliminemos cualquier tipo de residuo que pudiera entorpecer la operación. La herramienta contactará con el sensor y la unidad quedará lista para recibir el mecanizado. Iniciamos el programa SRP Player, que es el programa CAM que se incluye con la MDX40, y lo primero que vamos a hacer es abrir el archivo sol.stl. Es el archivo al cual nosotros hemos exportado los datos que acabamos de escanear. Podríamos haber seleccionado otro tipo de formato, como por ejemplo DXF, 3DM, IGES, etc. Pero bueno, hemos optado por STL, que es uno de los formatos más estándares. Abrimos y nos aparecerá en la pantalla de SRP Player el sol justo en la disposición que tenía en la máquina, es decir, esta parte de aquí coincide con el eje X, esta con el eje Y y obviamente desde la punta de la nariz hasta su base tendríamos el eje Z. Nos aparece en un modo renderizado, brillante, y aquí tenemos las dimensiones originales del escaneado. Recordad no obstante que uno de los puntos que vamos a trabajar en este ejercicio es volver a mecanizar este sol en otra escala mayor. En este caso lo que vamos a hacer es, seleccionando esta opción, conservar las proporciones X, Y, Z, es darle 190 de tamaño en el eje X al sol, y cliqueando sobre Y se nos va a ajustar el resto de valores sin deformar en este caso el sol. Puede aparentar en un principio que al rescalarse haya perdido calidad, pero esto simplemente es una información, digamos, gráfica, por lo tanto el hecho de que haya aquí más o menos pixelización no nos va a afectar en excesivo en la calidad del trabajo. Pasamos al paso número 2, tipo de fresado. Seleccionamos un tiempo de corte más rápido, indicamos que nuestro modelo tiene varias superficies curvas y que vamos a cortar solo la parte superior del bloque, puesto que no vamos a necesitar la inferior ya que es totalmente plana. Nos vamos al paso 3, crear ruta de herramienta. Seleccionamos el tipo de material, en este caso vamos a seleccionar Chemical Wood Hard, que sería más o menos el equivalente a la resina que vamos a utilizar, y aquí introduciremos el tamaño del bloque que vamos a colocar, bueno, más bien que hemos colocado en la máquina, que en este caso pues hace 207 en el eje X por 209 en el eje Y por 75 de grosor en el eje Z. Se nos aparece en este caso en pantalla el bloque virtual en el cual pues queda este sol inscrito, y nos vamos a crear ruta de herramienta. En este caso vamos a forzar la edición a dos herramientas. La primera que vamos a utilizar en el desbastado es una de 5 milímetros plana. Hacemos aplicar. En lo que sería la profundidad vamos a seleccionarla parcialmente, puesto que no necesitamos llegar hasta abajo de todo, vamos a dejarla hasta aquí. Hacemos aplicar, y en el caso del acabado lo que vamos a seleccionar es la herramienta de 1,5 de diámetro, que equivaldría más o menos a, bueno, más o menos no, equivaldría a una de 3 milímetros de diámetro redonda. También hacemos aplicar, y en profundidad también hacemos una profundidad parcial, puesto que aquí no nos llega el detalle y por lo tanto la ajustamos hasta aquí. Hacemos aplicar y cerrar. El siguiente paso sería crear la ruta de herramienta. En el caso del desbastado se empieza el cálculo ahora. Vemos que va bastante rápido, puesto que utilizamos una herramienta bastante grande, y sería la primera parte del proceso que enseguida se completa.
Ya tendríamos el desbastado hecho, por lo tanto tenemos un 50% calculado y ahora nos vamos a calcular el acabado. En este caso se invertirá un poquito más de tiempo, puesto que la herramienta que vamos a utilizar es más pequeña y es en la parte en la que se hace más detalle. Y el 100%. Ya he acabado y vemos como el proceso está aquí calculado. Por lo tanto nos vamos al paso 4, que es la vista preliminar de resultados. Vemos si con las herramientas que tenemos seleccionadas podemos alcanzar el nivel de detalle que esperamos para el trabajo. Aquí tenemos el desbastado y acto seguido pues nos aparecerá el acabado final, que sería este. Consideramos que ya es bueno, por lo tanto nos vamos al paso número 5, que sería realizar el corte. Aquí me aparece la lista de herramientas que tengo que tener preparadas, la de 5 milímetros con punta plana y la de 3 milímetros de diámetro de punta redonda, que me las va a pedir secuencialmente, generando una pausa que me va a permitir cambiar una herramienta por otra manualmente. Ahora simplemente tendríamos que hacer iniciar corte. Se nos advierte que coloquemos en la máquina la herramienta de 5 milímetros de diámetro, que coloquemos el punto de origen en el centro de la pieza de trabajo y ya el siguiente paso sería pasar a cortar. Finalizado el desbastado, procederemos a limpiar un poquito el material y pasaremos a cambiar la herramienta por la que vamos a utilizar en el proceso de acabado. Al colocar una nueva herramienta será necesario volver a establecer su punto de origen en el Z. Para ello colocaremos el sensor en uno de los ángulos que todavía quedan con material original y volveremos a realizar la operación de lectura desde el panel virtual. Desactivaremos la pausa lanzando el proceso de acabado final. En el proceso de acabado, la herramienta perfilará toda la superficie del material dándole detalle. Finalizada la última parte del proceso, aspiraremos los residuos. Ya finalizado la muestra, en este caso, como trabajábamos sobre un elemento decorativo, hemos preferido dejar este marco que envuelve el sol que hemos escaneado y mecanizado. Para eliminarlo simplemente tendríamos que haber hecho un poquito más grande el sol, de tal manera que todos sus límites se ajustaran a la totalidad del bloque destinado al área de trabajo. Este es el resultado final.